Ahora soy Megan y estoy muy nerviosa porque ya es la vuelta al cole y me he hecho un peinado nuevo que os había dicho. Y estoy muy nerviosa porque como que no sé, como que es una diferente escuela y como que estoy más nerviosa porque no sé cómo me van a mirar, cómo se van a comportar conmigo, pero no sé, estoy muy nerviosa porque es posible que algunos como que me miren un poco diferente porque voy a ser nueva, pero seguro que más chicas nuevas o chicos nuevos espero. Y pues estoy muy nerviosa, como que siempre decimos este día va a ser todo perfecto, todo perfecto. O sea, normalmente decimos eso, hay gente que no le interesa mucho, pero a mí me interesa un montón. Entonces digo, vale, hoy voy a desayunar no sé qué, hoy me voy a vestir así. Y luego cuando está arrugada la ropa o pasa algo ya es lo peor. Y pues ahora estoy muy nerviosa. Desearme suerte, ya os iré comentando cosas que yo pensaba que iban a salir y cómo salieron, porque no sé cómo me van a mirar, cómo se van a comportar mucho conmigo, o van a mantener distancia, me van a coger así de una, no sé. Y claramente yo ahora quiero como que cambiar, no ser tan vergonzosa, porque yo sí que soy, pero delante de cámara me estoy como esforzando un poco, ya que, o sea, yo soy no muy vergonzosa cuando ya conozco a una persona. Ya estoy así hablando como sea, pero como son primeras personas y soy la que yo única. Vale, entonces vamos a seguir así ahora, hablando así como antes. Y estoy muy nerviosa, no sé cómo me van a mirar. Ay, estoy muy nerviosa, no sé si a vosotros también os pasa. Tal vez estéis viendo esto ya cuando ya estáis un mes en la escuela o cuando estáis empezando otra vez de otro curso. No es plan, así que ahora hoy mismo me van a ver todo el mundo porque ya es el primer día, si lo hubiera grabado antes. Así que espero no llegar tarde porque he salido un poco como no me lo esperaba. O sea, iba a querer salir más temprano y al final acabé saliendo no tan temprano. Así que bueno, ahora ya estoy tranquila porque ya sé que no va, o sea, ya se va a acabar el día. Cuando ya se acabe el día ya voy a estar más tranquila porque voy a conocer a gente nueva y como que es más guay esa experiencia. Pues estoy cansada. Vale, entonces lo que quería decir era que si a vosotros también, o vosotras, o el género que seáis, estáis nerviosos o nerviosas, no pasa nada, respirar hondo porque luego vais a saber que cuando ya se acabe el día, pues va a ser como que has conocido gente nueva. O si es de la misma escuela, pues no pasa nada. Pero si es gente nueva, tú trata de ser la mejor persona posible. Si alguien ves que no te está mirando tan bien o algo, no pasa nada porque eres la primera o la nueva o el nuevo o lo que sea. Y el apodo sería el nuevo o la nueva. Ahora estoy muy nerviosa y pues estoy yendo rápido para no llegar tarde a la escuela. Bueno, rápido, no tan rápido, pero espero no llegar tarde a la escuela. Os deseo suerte si estáis empezando otra vez o si ya conocéis o lo que sois todavía el nuevo o la nueva. Así que bueno, nos vemos. Hoy he decidido hacer este vídeo porque ya he hecho un vídeo. Este es un short que lo voy a hacer. Bueno, ya lo voy a subir y tengo que subir este porque es que ya he dicho no, el próximo no, el tercero. Venga, pues este ya. Este es el primero que hago, que es un short que he dicho. Y pues no sé, es como que voy a contar un poco así, como que un poco más cosas sobre mí, pero no muchas cosas íntimas. Pero yo ya estoy en la escuela y pues bueno, ya he empezado la escuela, ya estoy empezando a hacer los estudios, apuntes, cosas así. Y ahora iba a ir a una extraescolar que tengo, pero bueno. Vale, este es el segundo vídeo que hago y tengo que subir este. Vale, y ya empezó la escuela y todas esas cosas y me he dicho que este tenía que ser el vídeo porque si no era este no lo haría. Bueno, así que quiero decir que aquí voy a contar un poquito cosas sobre mí, pero si escucháis un poco de ruido, perdón, pero sí que es donde estoy ahora mismo. Y bueno, lo que quería decir es que doy así como un inicio a este canal,
que voy a hacer, que voy a subir más shorts que vídeos. Y sí, estoy nerviosa, pero si no lo subía hoy, no lo subía nunca, así que prefiero subirlo ahora que no subirlo, porque la intención es que lo quiero compartir, pero es algo así que o lo hacía hoy o ya no lo hacía, porque no tendría esas ganas. Además que, bueno, pues visto que era, solo tengo que ir a un lugar y ya está, y así que era el lugar perfecto. Y pues me gustaría que sepáis que inicio este canal. Y ahora estoy empezando a tomar un poquito más de confianza. Os voy a explicar una cosa que me ha pasado ahora, que no es algo así, wow, qué interesante, pero bueno, no sé, para contaros algo y para subir, para ser constante, porque si no, no voy a subir. Digo que me hice un peinadito, no sé si se nota en el vídeo, no sé si se nota, luego lo voy a ver, que tiene como unas florecitas. Luego tal vez lo voy a subir a ver cómo me he peinado. Bueno, acabo de salir de estudiar y lo siento por el ruido. Y bueno, lo que quería decir es que en un ladrillo fuimos a comprar patatas. Bueno, patatas, estas no es un anuncio. Estaba ahí comprando patatas campesinas, que son una de mis favoritas, y los pelotazos también, y las Lay's todas, pero las patatas campesinas hoy se me antojaban. Y pues fuimos a aquí, que hay una tienda, que en otros lugares también, ¿verdad? En otros lugares también se diría paqui, que pasa un poco de gente por el medio, que sería paqui, pero también como que para no decir paqui de pakistaní, pues decimos, bueno, yo digo, al menos hay gente que no lo dice, pero yo digo así como que la tienda de aquí al lado, la tienda de abajo, la tiendita, pues porque claro, es pequeña, no es algo así como, yo que sé, como el Mercadona, no es tan grande, pero sí que vende. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Y pues me compré esas patatas y iba a comprarlas, bueno, mi madre tiene la tarjeta, no le funcionó la tarjeta. Y entonces empecé a ponerla y no funcionaba. Y yo decía, bueno, pues la dejo, no pasa nada, para otro día. Dice, no pasa nada. Y dice, ya me la darás otro día el dinero. Y yo me quedé como que me dio pena, porque claro, ahora como que le debo algo, pero, o sea, no es que eso, pero como que hay poca gente que hace eso. Poned en los comentarios si en vuestro país hacen eso, o si no hacen eso, porque hay a veces que sí dicen, no, que no sé qué, porque luego no se acuerdan de la cara, o porque no se acuerdan de algo. En cambio, yo voy a ir y voy a decir, yo las patatas campesinas, no sé qué, que había comprado, y le doy el dinero, y que gasté 1,90. Sí, 1,90, que lo he apuntado ahí en mi agenda. Bueno, y en el móvil también de paso. Entonces, pues se lo enviaba a mi madre el precio para que me acuerde, porque si lo pongo en mi número, nunca lo voy a mirar, casi nunca. Así que para que me acuerde. Uy, así mejor. Bueno, y estas campesinas me gustan mucho, no sé por qué, pero tienen como un toque así de patatas diferentes. Perdón si se mueven mucho, es que intento encontrar una para que se vea un poco mejor. Aquí me veo un poco amarilla. Ay, así mejor tal vez, ¿no? Vale, bueno, pues esto, es que no sé cómo ponerlo más o menos así. Bueno, estas patatas que me gustan mucho, la verdad. Ahora las voy a abrir. Vale, ya la he abierto, estoy aquí sola. Y pues me ha costado un poco porque no podía parar así el vídeo directamente y hacer otra parte 2, porque parte 2 no es muy así para abrir una patata, así que voy a dejarlo aquí. Y pues estas son. Y me ha gustado, la verdad, iba a hacer abrirla con los dientes, pero no, porque, bueno, para no, eso, que si alguien dentista le está viendo, pues suena así, normales. A ver si así, tal vez se ve mejor. Es como naranja, no es amarilla, pero tampoco es muy, así, tal vez. Es normal, y tiene así como unos puntitos, ¿veis? Que se nota un poco en la cámara. A mí me gusta mucho. Poner en los comentarios cuál patata frita os gusta más, o si no os gusta, o si os encanta todas como a mí, o si tenéis una preferencia, y si, no sé, alguna cosa de patatas fritas o alguna cosa de, no, yo como saludable, no, yo como donut, algo así, alguna comida que os guste más. Así que bueno, nos vemos otro día. Nos vemos. Acabo de salir y son las 9 y algo.
son las 9:03, creo que eran, pero ahora tal vez será en 5 hasta que encendí el móvil. Pues sí, estoy grabando con un móvil y entonces no sé qué, bueno, es decir, que acabo de salir de las extraescolares, que era del conservatorio, y diréis, ala, tal vez algunos diráis, ay no, que no sé qué, que yo sí que yo también hago, o yo, hoy que debe de ser boca, yo también hago, o yo no hago, como de esto, que no tengo mucho dinero, o no quiero, bueno, pues depende de la persona, o si quieres o no quieres, o si vas también y si te gusta, o si no te gusta a veces porque es muy cansado y hay cosas muchas, así que es mucho más diferente, porque hay a veces que yo que sé fútbol, y entonces pues como que estás muy cansado, y entonces pues claramente pues dices, ay, qué rollo ahora, o dices, ay, qué bien que tengo fútbol, pues es diferente a la persona. Pues ahora yo acabo de salir y quiero deciros que a vosotros y a vosotras que si no sabéis, o sea, si no tenéis una extraescolar y queréis, sé que hay algunas que no se pueden mirar, pero sí que hay algunas que sí se pueden ver. O sea, por YouTube buscas, no sé, cosas así de piano y te apuntas así, o directamente en el lugar que estés, aquí mismo o aquí en la mesa o en el suelo donde estés en ese momento, pues entonces viendo un vídeo así de YouTube pues te puedes aprender, y viendo que tu madre y tu padre o la persona que esté te hacen ruido. Bueno, que con la persona que estés bien, tal vez o tal vez no, pero la mayoría de gente pues que sí que sus padres ven que se esfuerzan mucho, bueno, padres familiares, porque también hay abuelos y abuelitas que también cuidan. Y pues hay como que mucha gente que sí que, bueno, se está esforzando, no lo va a dejar, porque hay gente que dice, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, y es como que, y le dejan a sus padres, y está bien que pruebe muchas cosas, pero que si te decides por una, ya es como que ya no vas a no perder el tiempo, sino que ya te centras en eso. Así que pues yo ahora estoy como centrada en unas cosas, pero no sé, o sea, no voy a hacer eso toda mi vida, bueno, no lo sé todavía, me decido. Ponedlo en los comentarios si ya sabéis que queréis ser de mayor. Pues yo estoy así como medio indecisa, pero os quiero decir que si sabéis o no, ponedlo en los comentarios si ya lo sabíais, para deciroslo por si acaso. Pues que entonces buscáis en YouTube, yo que sé, una canción que escuchéis, o canciones en piano fáciles, o canciones en, yo que sé, el instrumento que quieras tocar. Entiendo que, yo que sé, quieres tocar un instrumento difícil, o no difícil, sino más bien que la gente lo ve difícil, porque por ejemplo hay instrumentos muy grandes, aparte del piano que es muy grande. Pues hay como unos instrumentos que son de cuerda, que normalmente se supone que son un poquito más difíciles, porque tienes que situar el dedo y eso, y tal vez ahí sí que te cueste un poco más, pero si lo buscas por YouTube seguro que te sale algún tutorial, pones tutorial, vídeo de instrumento que tú quieras tocar, digamos piano, porque piano es el más fácil, porque solo tienes que hacer así, eso, oye, que tampoco es que sea fácil tocar, depende de la partitura que quieras tocar, es difícil o no, depende del empeño que hagas, bueno, del empeño que pongas, más bien. Pues entonces es diferente si te gusta así como tocar ese instrumento, porque si no te gusta es como que te va a costar, porque a mí, por ejemplo, antes no me gustaba el instrumento que tocaba, o sea, sí me gustaba, pero no me gustaban mucho las partituras que tocaba, porque para mí eran muy difíciles, tardaba mucho tiempo en hacerlas. Luego empecé a como que me gustaran, como si fuera una música así de reggaetón o algo así, ¿sabéis que hay gente, bueno, de reggaetón, no sé, algo así lento, que también hay gente que le gusta, pero hay gente que también le gusta así de, yo qué sé, jazz, así un estilo, o pop, no sé, muchos estilos que hay. Poned en los comentarios si os gusta algún estilo también. Sí, ponéis muchas cosas para poner en los comentarios. No sé si me va a ver mucha gente, pero yo lo grabo por si acaso. Entonces, porque si no, no lo grabo. Y pues perdonar si hay mucho ruido, porque estoy aquí en la calle, que he dicho que acabo de salir. Y bueno, solo os quería decir que eso, que podéis hacer alguna clase por ahí, y si ven algún empeño pues tal vez os apunten, tal vez no, pero si hacéis el empeño pues es posible que, si dicen alguien que sepa tocar piano aquí, o en una escuela que te digan alguien sabe tocar piano, y tú como que yo no tengo un piano en casa, pero yo sí que practico, o yo sí que no sé qué, sé que podéis, no sé si conocéis ese instrumento, porque por ejemplo el oboe, que es como no es muy conocido, porque
el saxo, como que algunos que sí que son conocidos como piano y violín, que son los más típicos en el conservatorio, y hay otros que no tanto. Así que bueno, os quería decir que me gustaría mucho compartiros esta información porque sé que hay gente que no lo sabe, hay gente que sí que lo sabe y hay gente que va a 1 millón de extraescolares y pues sé que pueden ir a esos extraescolares y entonces por eso os digo a las chicas y a los chicos y a los que no tienen género también, que conozco también así, pues que si no os decidís por qué escoger, pues ir cogiendo poquitos, o sea, como muchas cosas, pero en poquitos, o primero una cosa y luego la otra, y ya os decidís, porque una cosa es mirarlo, pues, una cosa es mirarlo y yo qué sé, como que disfrutar como es, y otra cosa es hacerlo, que es un poco más difícil normalmente. Por ejemplo, baile, puedes decir, ay, me gusta mucho bailar o me gusta mucho, pero claro, la otra cosa es ir a competiciones, que eso ya sería otra cosa, y otra cosa es bailar porque te gusta en sí, ya vas bailando por la calle, o bailas cuando hay poca gente o cuando no hay gente en casa, cuando estás solo. Pues entonces por eso digo que hay gente, sí que me enrollo mucho, siempre me enrollo mucho, perdón si lo habéis notado, si no adelantar el vídeo, es que siempre me enrollo. Y pues que eso, os quería decir una cosa y he llegado a otra. Que al final os quería decir que, otra vez, que bueno, que espero que si hacéis algún extraescolar que os vaya genial, seguro que os va genial. Y si hacéis, perdón, si no hacéis algún extraescolar, pues podéis buscar en el móvil, en la tablet, en el ordenador, donde tengáis. Y si no tenéis, pues preguntarle así a vuestros padres si os puede prestar el móvil o el aparato donde me estéis viendo, porque me estaréis viendo por algún lugar tal vez, o tal vez no me veis. Y pues, bueno, que lo busquéis si tenéis 2 minutos, con 2 minutos ya que lo buscas, ya te quedas con un poco de intriga, porque empiezas a tocar y como dices, ay, como que me gustaba, pero ahora no, me decido por otra cosa, o cosas así. Entonces, pues como si vas probando pocas cosas, pues luego ya te decides. Por ejemplo, si vas haciendo danza rítmica o como lo digáis vosotras, y yo qué sé, la flauta y tocas un montón de cosas y dices, es que no me decido todavía, pues es como que tienes que ir pensando así, cosas así que te gusten y luego las vas haciendo. Si ya las estás haciendo, te felicito, porque sé que es muy difícil, por eso yo estoy saliendo ahora tan tarde, porque todavía antes he tenido una clase, ahora he tenido otra y hace tiempo ya salí de la escuela, ya que hoy somos martes, sí, martes, y bueno, os quería decir solo eso. Nos vemos. Yo os invito a una que me he olvidado de invitaros. ¿Me habéis reconocido? Es que quiero hablar de varias cosas hoy. Quiero decir que ya está llegando el invierno y pues me hace mucha ilusión, no lo iba a decir, pero es que me hace demasiada ilusión mostraros un poco esa chaqueta. No voy a mostrar todo el cuerpo, sino solo voy a mostrar un poco la parte de arriba. Así como súper gruesos así. Mi muñeca es esta. Mirad qué grueso es. O sea, es bastante grueso y me encanta. Bueno, hablando de eso, eso significa que ya llegó el invierno, porque si no, no estaría usando esto seguro. Ahora, como estoy en una escuela que uso uniforme, antes no, entonces me tenía que preocupar un montón o sea, todos los días era levantarme, bueno, excepto los fines de semana, era, me levanto, ahora, ¿qué me pongo? Porque a mí me encanta, pero me encanta el estilo de ropa, o sea, no estilo de ropa, me refiero como escoger ropa, pero que combine. O sea, todas esas cosas que tengan que ver con ropa me gustan bastante. Y quería decir que no tengo que escoger ropa cada día, aunque a mí me encante, que sí que también, bueno, no puedo llevar toda la ropa que quiera, que también a veces dices, ay, mira, ya no voy a sufrir un poco porque cuando a veces ya hay tanta ropa que he usado, que venga, ahora un top y ahora un pantalón largo, porque, bueno, mi consejo es corto arriba y largo abajo, y si lleváis corto abajo, largo arriba, porque queda un poco, no queda tan informal. Hombre, claro, sé que algunos diréis, ay, pero yo en mi campus de verano yo llevo
un short y una camiseta. Es normal porque es en verano, pero claro, cuando es así verano, puedes llevarlo. Bueno, yo no os estoy diciendo que no podéis llevar, pero perdón por el ruido. Que estaba diciendo que no tengo que escoger ropa y tengo que levantarme un poco más temprano porque la anterior día estoy tan cansada que no me da el tiempo para mirar la ropa. Eso sí, un mes o 2 semanas creo que fueron, no me acuerdo. Había escogido como toda la ropa de la semana y vale, ya estaba preparada y fue genial. Me levantaba, me ponía lo que estaba ya ahí bueno, en el dormitorio, en la cama donde lo pongáis vosotros. Yo lo dejaba ahí en mi armario y doblado y luego ya lo sacaba. Y que se me hizo más fácil porque me levantaba y me cambiaba de ropa así en un segundo, porque no me tenía que escoger ahora que combinar, ahora que no, a ver el tiempo que hace, porque eso ya lo había visto antes. Entonces eso me da un poco mejor, pero lo malo es que es como ahí tienes que pedir el uniforme bueno, yo lo pedí en la escuela por nombre así, digamos, si lo pides antes, te llega antes, si lo pides después, después no, si lo pides muy tarde, te llega más tarde, porque lo has pedido más tarde. Entonces, pues a mí las cosas, como lo pedí un poco más tarde, me llegó más tarde las cosas, pero eso no me hubiera pasado si me hubiera cogido la ropa que ya tenía o eso. Pero los 10 primeros días ya tenía como un poco de ventaja porque fue 3 semanas, creo que fue hasta el 30 de septiembre que tenía de ropa así de calle. A ropa de calle me refiero a así como ropa que tú quieras llevar, básicamente. Y pues luego hasta que llegó el 30, luego ya esa semana también casi nadie llevaba también uniforme porque tampoco les decían nada. Así que pues eso fue así como un poco, no sé, como un poco así. Yo estoy llevando uniforme y nadie lleva uniforme, así que luego pues igualmente yo estaba llevando uniforme. Y por si me decían algo o directamente ya porque ya era temporada de uniforme. Y como es así muy fácil porque el uniforme me lo pongo, no tengo problema. Lo único que pasa es que no me voy a pedir, yo qué sé, 2 camisas para una lavarla, luego ponérmela. O sea, digamos, el lunes me pongo una camiseta y al siguiente día la lavo. O sea, la lavo ese día para que se seque el día siguiente. Eso a veces pasa, pero eso es arriesgarse un poco, porque yo me acuerdo que decía, vale, yo quiero esta camiseta, la voy a dar. Bueno, la madre la ponía, vale, lo pongo en esto, y luego la tenía el mes siguiente o la semana siguiente porque se perdía entre todo un montón de ropa que tenía por ahí. Y además, antes tenía un montón de ropa en mi habitación. Voy y ahora tengo una faldita, un pantalón y una camiseta y unas medias, porque todo ese montón se ha guardado y se ha limpiado obviamente y se ha guardado. Y ahora pues nada, toda la ropa que me compré pues como que es un poco de ¿y ahora qué hago con esa ropa? O sea, mi madre se está planteando de devolverla tal vez, pero no me voy a ir en otro camino ahora mismo. Entonces luego quería decir que se me ha hecho más fácil tal vez porque algunos días sí que no podía llevar el uniforme, o porque lo tenía sucio, o porque los primeros días no me llegó. Así que me decían la de la camisa elegante, porque no me había traído todavía la camiseta. Bueno, vamos, eso, que se me amontonó la ropa antes y ahora ya no. Y lo que quería decir era que se me ha ido bien y a la vez un poquito rollo, pero ya que tengo ya todo el uniforme y todo, se me perdió una chaqueta. Entonces ahora estamos así como en modo de búsqueda, pero ya la hemos buscado y no la hemos encontrado. A ver, voy a seguir preguntando por algunos lugares, pero ya se da por vencido. Y bueno, que me ha ido un poco mejor también por eso y no me he distraído tanto porque, ay, a ver cómo estoy con eso. Solo me pensaba, la falda o el pantalón está limpio, la camiseta sí, pues ya está. Perdonad por el ruido. Y bueno, eso también significa que no tengo que comprar ropa. O sea, comprar ropa sí que he comprado, pero de uniforme de 4 o 3 prendas. Así que, bueno, prendas, ropas, como lo digáis vosotros. Esto te las ponéis, bueno. Y pues es un poco más fácil porque no es tan... O sea, tan
cansado, tal vez, porque a mí me gusta tanto la moda que habían algunas cosas que sufría bastante porque no me las podía comprar, o si tenía el dinero, pero mi madre decía, no, es que esa ya la tenemos parecida, pero para mí, con que tenga una estrella en el hombro ya es diferente, así que no tengo que gastar tanto dinero, pero a mí ya se me hace muy diferente que tenga una estrella ahí en el hombro o que tenga algo, sobre todo con que tenga una estrella o cosas así me encantan. O cuando tiene también mi número de la suerte, mi número favorito, que no lo voy a poner en los comentarios a ver si lo adivináis. Esto es un poco como unos beneficios, porque no he gastado tanto dinero y me he podido gastar mucho más dinero con lo de materiales escolares, subrayadores, bolis de gel. Me ha encantado ese beneficio porque no ha sido algo que ha sido tipo, vale, te compro estas 5 ropas y solo puedes llevar estas 5 camisetas y estas 5 pantalones, o sea, 3 camisetas y 2 pantalones, ejemplo, o 6 más bien. 3 camisetas y 3 pantalones, solo esto lo puedes llevar siempre. Pues eso es una cosa y luego gano beneficios, pero en cambio esto es ganar doble beneficio básicamente, porque ya que aparte ya no puedes coger si me quedo si me quedo con el uniforme o no se escoge, o sea, directamente lo llevas y ya está. Así que es como un poco, si quieres los subrayadores los quieres y si no, pues mira, no te los compro, porque ahora es como que ya mi madre no ha gastado tanto dinero comprándolos, pues ahora ha gastado ese dinero en cosas que sí que puedo usar. O sea, sí que puedo usar otra ropa también y ya me compro bastante también, pero aparte de eso, pues por eso he dicho que es un poco raro comprar ropa cuando ya uso uniforme. Así que bueno, eso. Entonces, no quiero hacer así como, tampoco decir es que tengo un montón de ropa y ahora ya no sé qué hacer. No, quiero decir como que se me ha hecho un beneficio porque ahora ya que no he gastado tanto dinero que he dicho, no se ha gastado en cosas así como que, o sea, ahora ya no voy a usar ropa así de calle, solo los últimos días de escuela, que yo lo que he escuchado, pero hasta ahora estoy usando la ropa uniforme de educación física o lo otro, y los zapatos y ya está, nada más. Los zapatos, eso sí, los he comprado por otro lugar porque los de la escuela no los he cogido y me he comprado otros. Sé que es un poco más diferente, pero me gustaban un poco más también. Así que bueno, eso que os quería decir, que si estáis en una escuela os quiero dar ánimos, porque es posible que digáis, uy, es que nadie está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo porque hago no sé qué, hago no sé cuándo. Entiendo, es posible que esté sufriendo más que yo, pero solo quiero decir que siempre hay alguien que está deseando hacer lo que estás haciendo tú. Por ejemplo, tú estás haciendo, yo qué sé, estás yendo a hacer ejercicio y dices, ay, es que quiero hacer ejercicio, pero es que tampoco está de tal manera, no sé qué, te empiezas a quejar. Pues hay gente que quiere y no tiene el dinero para poder hacerlo. Y tienes que agradecer porque, claro, eso es una cosa que tú decidiste antes para tu bienestar. Pero ahora si dices, es que ya no quiero, pues obviamente lo puedes dejar si no quieres, pero yo recomiendo que si te estás quejando pero estás siguiendo, si te quejas y sigues, y si no te quejas y sigues, es lo mismo, porque quejando no estás haciendo nada, simplemente estás hablando al aire, o simplemente si estás hablando con una persona, pues le estás diciendo otras cosas que no le interesan tanto. Oye, que también le puede interesar su vida, pero me estoy refiriendo como que si te vas a quejar y vas a hacer lo mismo igualmente, pues no tiene más beneficio. Y bueno, os agradezco por haber visto el vídeo. Si no lo habéis visto, no tiene sentido que estéis viendo esta parte, porque si estáis viendo esta parte es que ya habéis visto el vídeo o que lo habéis adelantado. Espero que no la hayáis adelantado y habéis escuchado esta charla, porque de verdad que sí que es un poco tarde y os quería hablar porque siempre quiero hablaros y digo, es que es demasiado tarde. Bueno, voy a hacer un vídeo, así que es posible que me enrolle demasiado, pero para mí es, lo enciendo el móvil y ahora ya lo apago porque ahora ya voy a despedirme del vídeo. Entonces, bueno, espero que si estáis en una escuela que
es así de uniforme o no, o directamente habéis cambiado de escuela a otra y no tenéis a nadie que conozcáis o a alguien, pero no os habláis tanto. Os deseo suerte porque sí que es un grande cambio, porque en mi escuela sí que han sido sí que han sido amables, pero quiero decir que ha sido difícil porque en la hora del patio me he sentado sola y luego como vinieron gente y decían, ay, hola, ¿cómo te llamas? No sé qué, pero eso va a ser para el próximo vídeo que lo voy a hacer. No sé si lo voy a hacer aquí, tal vez lo haga en otro lugar, pero si lo queréis ver, ya si os interesa, pues verlo, si no, pues igualmente verlo. A ver, seguro que os interesará porque siempre me enrollo un montón. Bueno, entonces, os quiero decir que os quiero un montón, porque si estáis viendo este vídeo es porque tal vez por interés o porque ya os caigo bien o porque os has suscrito, no sé, porque yo que sé, porque te están diciendo que veres este vídeo, no sé por qué estás viendo este vídeo. Pero si estás viendo este vídeo, espero que no la hayas adelantado y hayas escuchado, porque así tal vez has aprendido algo. Y bueno, vamos, que os quiero un montón a todos, a todas y a los que no tienen género. Y bueno, que un beso y un abrazo y nos vemos mañana, que ya sabéis que subo vídeos cada día. Bueno, adiós, nos vemos. Pues como ya hemos echado este aceite de oliva, ¿ves? Ese aceite de oliva de 15 mililitros y que aquí ahora vamos a echar al vinagre. No, mentira, no queremos vinagre en nuestra hermosa ensalada, así que ahora, como veis, aquí está el aceite y lo vamos a mezclar nuestra ensalada de 3 tomates con la lechuga. Es que hay a veces que yo voy al McDonald's, claro, como mucha gente tal vez. Entonces, ayer yo fui al McDonald's una hora y pues bueno, estaba buenísimo, pero claro, aquí hay una hormiga, sácale una hormiga aquí. Vale, ya está, dejamos en la naturaleza, ya se voló. Entonces pues como que así, hoy no quería ir al McDonald's para ser más sana, entonces pues me he ido al Mercadona y me he comprado esta ensalada, que me pareció muy atractiva porque claro, me vino esto así, bueno, aquí venía el aceite, aquí estaba la sal, dentro de un sobrecito, y esto aquí, o sea, adentro, pero ahora no lo vamos a poner. Yo dije, uy, aquí tiene jamón, pan así en trocitos y queso. Entonces me pareció muy atractivo y pues aquí ya teníamos la ensalada como ya con 3 tomates, lechuga, todo así muy bueno. Entonces se me ocurrió comprarme esto para ser más saludable, que eso es lo que tenemos que hacer todos y todas. Uy, así que ahora le vamos a poner este sobrecito así de sal yodada que pone. Esto es 1 gramo, pero bueno, está suficiente para no pasarnos de sal. Vamos a intentar aprovechar toda la sal que tenemos, ese poquitito de sal para toda esta ensalada. Voy a intentar aprovecharla. Ya está, ¿no? Un poquito más, venga, va un poquito más porque ya no queda. Ya está. Porque si no será un poco muy salado. Entonces, yo creo que este es muy recomendado porque, claro, si tú un día dices, ay, tengo hambre, bueno, pues me voy a ir a no sé qué, a la playa, por ejemplo. Entonces, pues claro, si te vas a la playa y quieres algo de comer, pero no quieres llevar todo, pues entonces, claro, ahí como que te quedas ahí con hambre. Pues yo pensé, ¿y si voy a la playa? ¿Y si mejor voy a un lugar así que te parece a la playa, que tiene unas bonitas vistas? Así que me he venido aquí cerca de la playa, que está aquí con unas vistas hermosas, viendo aquí el mar. Ahí que se ve como que el mar tiene purpurina, siempre me parece. Y que está hermoso aquí para hacer un picnic porque hace sol, y si te pones debajo de los árboles haces una sombra. Hay una pequeña fuente, hay un parque aquí arriba, así que tengo aquí todo. Y aquí, como hay césped, que me gusta mucho hacer los picnics y ir a la playa, pues qué mejor que mirar la playa mientras haces un picnic. Entonces pues ahora, como ya hemos preparado nuestra ensalada, pues claro, otra persona tal vez le podría echar más los otros ingredientes aquí, pero yo no, yo lo voy a comer separado. Vamos a probar primero esta ensalada. Vamos a ver.
Está muy buena. Se siente el aceite, pero así muy suavecito. Y la sal se siente así poquito así, pero es muy bueno. Ay, me ha encantado esta ensalada. Creo que justamente han puesto 1 gramo porque saben que esto está suficiente. Mira que esto, pues vamos a añadir esto. Porque claro, la vida solo hay una, así que vamos a probarlo. ¿Y qué añado primero? ¿El jamón, el pan o el queso? ¿Los 3? Pues entonces primero vamos a empezar añadiéndole el queso. Uy, sé muy bien. Vamos a hacerlo así más rápido. A ver si me queda todo el máximo del queso. Me encanta el queso, dato curioso. Vamos a mezclarlo un poco. Vamos a probar un poco así de ensalada así con queso. Me lo voy a acabar todo. Vamos a ponerle todo. Vamos a mezclar un poquito. Esto ya se ve buenísimo. Con el queso le da un toque. Y seguro que con el jamón, que también me encanta, bueno, que me gusta casi todo, pues seguro que sabe genial. Y ahora el último toque, el pan. Se me ha quedado un pan. Ya está. Entonces, como ya hemos hecho esto, ahora vamos a probar qué tal sabe ahora. Intentar coger todas las cosas. Vamos a coger lechuga. También vamos a coger así un poquito así. Vamos a coger 2 pancitos. Y luego vamos a coger el pan, porque ahí digo el pan, el tomate, porque aquí no nos entra. No puedo. No es imposible. Hola, ahora voy a hablar un poco rápido porque ya me quiero ir a casa, ya estoy muy cansada. Y pues quería decir que hoy ha sido un poco injusto porque no digo que sea injusto, pero estábamos en clase y empezaron a hablar a alguna gente y luego dijeron que en clases de catalán que habría un examen y como que casi nadie escuchó y entonces luego van y estoy un poco afónica, por eso no hablo tan fuerte, que al final va a haber un examen para mañana de catalán y de algo que hemos tenido ningún día para estudiar, o sea, nos lo ha dicho de hoy para mañana. Y además mañana no sé a qué hora lo tengo, tal vez lo tengo por la tarde, ojalá, porque de verdad que ojalá sea por la tarde, por la mañana no es, creo, no lo sé todavía. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un poco, no sé, como rollo porque no hemos tenido casi nada de tiempo para estudiar. Bueno, alguna gente sí, pero si estábamos haciendo la actividad que es como sobre cosas de poesía y cosas así como que texto narrativo y cosas así como de texto de literatura. Hay varias literaturas, entonces estamos estudiando eso. Y ahora yo me voy a poner un vídeo en el YouTube y voy a empezar a estudiar porque el libro ahora no lo quiero sacar. Y bueno, eso, que nos vemos mañana, que ya sabéis que subo un vídeo cada día. Y ojalá desearme suerte para el examen de mañana. Tal vez no estéis viendo este vídeo, pero digo que me deseéis suerte por si alguien lo ha visto antes de tiempo y me puede llegar a desear suerte para mañana para el examen, aunque todavía no sé para qué hora es, para qué horario es. Y también tengo un examen de ballet, no es mañana, es el 22 de noviembre, así que todavía aún tengo tiempo, pero luego seguiré deseándome suerte. Así que espero que veáis este vídeo porque es que así me podéis dar cuanta más suerte antes y cuanta más suerte mejor, aunque ya tengo, pero más mejor. Y bueno, nos vemos mañana, ya he dicho, os quiero un montón, un beso y un abrazo y nos vemos mañana, que ya lo he dicho. Bueno,
Sobre todo que siempre os lo digo, que es muy importante comer bien, tomar bien agua, tomar cosas así como que comer y alimentarte está muy bien. Así que, bueno, nos vemos mañana. Excremen Angus. Y detallada. Ungles de gat. Cooks. Sal del príncep i cervell de zombi. Potes d'aranya. Feliz Halloween. 네.